cómo mi madrastra intentó seducirme y casi destruye a nuestra familia. Algo de contexto, yo tenía 17 años cuando mi padre de 45 se volvió a casar. Ella tenía 32 en ese entonces. Mi padre había sido un hombre destrozado desde que mi madre falleció cuando yo era un niño pequeño. Pasaron casi 10 años hasta que finalmente conoció a esta nueva mujer y decidió rehacer su vida. Al principio todo parecía ir bien. Ella era amable, cariñosa conmigo y pude notar lo feliz que hacía a mi padre después de tanto tiempo de verlo deprimido. Pensé que nada podía salir mal y que seríamos una familia unida y funcional. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando cumplí los 18 años. Mi madrastra comenzó a actuar de manera extraña conmigo. Noté ciertas miradas lascivas que me incomodaban bastante. También excusas para tocarme accidentalmente o quedarse a solas conmigo en casa. Intenté no darle importancia al inicio, pensando que tal vez eran ideas mías. Pero un día que mi padre tuvo que salir de viaje por trabajo, la situación se salió de control por completo. Recuerdo que estaba estudiando en mi habitación cuando ella entró prácticamente desnuda, con una bata muy ligera que poco dejaba a la imaginación. Se paró frente a mí y comenzó a insinuarse de la manera más descarada posible. Le pedí que se fuera, que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Pero ella no me hizo caso. Se sentó junto a mí en la cama y comenzó a acariciarme de una manera totalmente inapropiada. Yo estaba en shock, sin poder reaccionar adecuadamente. Entonces ella directamente me dijo: sé que tú también lo deseas tanto como yo. Podemos tener lo nuestro a escondidas de tu padre, él nunca tiene por qué enterarse. Me levanté de golpe echando chispas. La mujer que consideraba como una segunda madre, insinuándose de esa manera tan depravada. Le grité que se fuera de mi habitación, que era una demente. Pero ella siguió insistiendo y hasta intentó besarme a la fuerza. Tuve que empujarla con fuerza para que se alejara de mí. Ella se golpeó contra el mueble al caer y se hizo una pequeña herida en la frente, de la cual comenzó a brotar sangre. Yo entré en pánico pensando que había arruinado todo. En ese momento de desesperación, decidí contarle la verdad a mi padre por teléfono. Le dije lo que había pasado y que su esposa me había insinuado cosas completamente inapropiadas. Por supuesto él no me creyó y pensó que yo era el depravado que se había propasado con su amada mujer. Mi padre regresó furioso unos días después. A pesar de que yo intenté explicarle, no quiso siquiera escuchar mi versión. Le creyó ciegamente a su esposa, quien por supuesto negó todo y presentó su pequeña herida como evidencia de que yo era un abusivo. En un arranque de ira, mi padre me corrió de la casa a empujones y golpes. Me gritó que no quería volver a verme nunca más por haberle faltado el respeto de esa manera a la mujer que amaba. Yo no tenía a dónde ir, así que deambulé algunos días en las calles hasta que un amigo se apiadó de mí y me dejó quedarme en su casa. Durante meses no tuve contacto con mi padre ni con nadie de mi familia. Hasta que un día, mi tío se comunicó conmigo para avisarme de una terrible noticia. Mi tío me dio la devastadora noticia de que mi padre había sufrido un infarto muy grave y se encontraba hospitalizado en estado crítico. Al parecer, todo el estrés y la angustia que le causó la situación conmigo y su esposa terminaron por cobrarse factura. Sin pensarlo dos veces, acudí al hospital para intentar verlo, pero su esposa no me lo permitió. Me recibió con una mirada cargada de resentimiento y me prohibió rotundamente acercarme a la habitación. Tú ya hiciste suficiente daño, me escupió con veneno. Yo le rogué que me dejara hablar con mi padre, que tal vez esas serían las últimas palabras que podría cruzar con él. Pero la muy obstinada se mantuvo firme en su postura, alegando que mi padre no querría verme ni en su lecho de muerte por la decepción que le causé. Destrozado, no tuve más opción que retirarme e intentar seguir con mi vida lejos de todo ese drama familiar. Pasaron varias semanas hasta que por fin recibí una llamada de mi tío con nuevas noticias. Mi padre había sobrevivido al infarto, pero lamentablemente había quedado paralítico de la cintura para abajo. Me explicó que mi padre estaría postrado en una clínica de reposo durante un largo proceso de rehabilitación. Me suplicó que fuera a verlo, pues en el fondo sabía que mi padre necesitaría mi apoyo más que nunca en esos difíciles momentos. Así que reuní valor y acudí a esa clínica especializada unas semanas después. Me enseñaron la habitación donde se encontraba y ahí pude verlo, tan frágil, tan demacrado, con una mirada triste y apagada. Apenas una sombra del hombre pujante que solía ser mi padre. Cuando se percató de mi presencia,
los ojos se le humedecieron de inmediato. «Hijo, viniste», me dijo en un hilo de voz. Me acerqué lentamente y tomé su mano entre las mías mientras las lágrimas también se agolpaban en mis ojos. En ese momento, olvidé por completo todo el rencor y el dolor que su rechazo me había causado meses atrás. Lo único importante era que él seguía con vida y que ahora más que nunca me necesitaba a su lado. Durante horas, charlamos de todo un poco. Le conté sobre mi nueva vida, mis planes a futuro y también le pedí perdón por lo sucedido con su esposa. Él me detuvo en ese punto y admitió que al inicio la había creído ciegamente por su infinito amor hacia ella. Pero que después de mucho reflexionar, había comenzado a dudar si realmente yo sería capaz de algo tan retorcido. Me explicó que la confianza de su esposa fue minándose poco a poco al ver su renuencia a quedarse con él en la clínica más que unas cuantas horas al día. Sus acciones distantes y frías lo hicieron sospechar que ya no lo amaba tanto como antes. Finalmente un día, decidió enfrentarla a solas en su habitación y cuestionarla al respecto. Fue entonces que ella terminó por confesar entre lágrimas la sórdida verdad, que efectivamente me había insinuado e intentado seducir días antes de que mi padre sufriera el infarto. Me miró con ojos de profunda tristeza y me pidió perdón por no haberme creído desde el principio. Yo lo entendí todo y no tuve reclamos hacia él. Habíamos sido víctimas de la misma mentira de una persona que decía amarnos. Me pidió que tratara de rehacer los vínculos con la parte de la familia que aún nos quedaba, pues estaríamos solos de ahora en adelante. Yo acepté con gusto y lo abracé con fuerza mientras llorábamos en silencio, desahogando todo ese dolor acumulado por tanto tiempo. Por desgracia las cosas no quedaron ahí, ya que mi madrastra apareció un día inesperadamente en la clínica con una nueva artimaña de la cual nadie nos percatamos hasta que fue demasiado tarde. Habían pasado un par de semanas desde mi reconciliación con mi padre en la clínica. Las cosas parecían ir volviendo lentamente a la normalidad entre nosotros. Casi todos los días acudía a visitarlo un rato después de la escuela o el trabajo. Un día mientras conversábamos amenamente sobre su progreso en terapia, mi padre comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho. Pensé que tal vez solo eran molestias musculares por los ejercicios, pero de repente su rostro se puso completamente pálido y perdió el conocimiento. Entré en pánico total y comencé a pedir auxilio a gritos. Las enfermeras y médicos no tardaron en llegar y atenderlo de inmediato. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograron reanimarlo. Mi padre había sufrido un paro cardíaco fulminante frente a mis ojos. Me derrumbé ahí mismo, destrozado por el impacto de perderlo tan repentinamente cuando las cosas parecían mejorar entre los dos. Durante los días siguientes fue un completo caos emocional para mí, sumido en una gran depresión y sin fuerzas ni para levantarme de la cama. Fue mi tío quien se encargó de todos los preparativos del funeral. Yo apenas si pude asistir, estaba demasiado abatido anímicamente. Recuerdo haber visto a mi madrastra en un rincón, sollozando aparentemente desconsolada. En ese momento hasta sentí lástima por ella. Sin embargo, días después ocurrió algo que me hizo replantearme por completo las cosas. Mi tío me citó con los abogados que habían tramitado el testamento de mi padre. Me explicaron que desafortunadamente, mi madrastra era la única heredera universal de todas sus propiedades y cuentas bancarias al ser su esposa legal. No lo podía creer, mi padre no pudo haberse olvidado de mí de esa manera. Estaba por protestar cuando los abogados me mostraron una copia del supuesto Nuevo Testamento que mi padre había firmado solo unos días antes de fallecer. En él explícitamente la nombraba a ella como heredera de todo y a mí no me dejaba nada, ni una miserable mención. Me quedé completamente helado al ver ese documento. No tenía sentido alguno, mi padre jamás hubiera hecho algo así por su propia voluntad, sobre todo después de lo que habíamos aclarado la última vez que lo vi con vida. En un arranque de furia, enfrenté a mi madrastra cara a cara y le reclamé por su traición. Ella simplemente se encogió de hombros y me miró con una sonrisa malévola. Si tanto te preocupaba la herencia, tal vez debiste haberte acostado conmigo cuando tuviste la oportunidad. La desalmada había inducido a mi padre a cambiar el testamento bajo engaños. Seguramente aprovechó su frágil estado de salud para manipularlo a su antojo y quedarse con todo lo que tenía. Era una auténtica arpía sin escrúpulos. Intenté por todos los medios legales posibles impugnar ese testamento, pero no tenía manera de probar que había sido un fraude. Mi madrastra se había encargado muy bien de cubrir todas sus huellas.
Al final, no tuve más remedio que acatar la última voluntad de mi padre, aunque estaba plenamente consciente de que esa no había sido su verdadera voluntad. La ambiciosa mujer se quedó literalmente con cada centavo y posesión que mi padre había acumulado en vida. Yo me quedé en la ruina total, sin un techo siquiera donde vivir, pues la casa también había pasado a manos de ella. Pasé meses enteros vagando de sofá en sofá, quedándome con amigos y familiares hasta que por fin logré reunir algo de dinero y rentar un pequeño cuartucho. Con el tiempo, el rencor y la amargura se fueron apaciguando. Comprendí que de nada me serviría guardar tanto odio, pues solo terminaría por envenenarme. Tenía que sanar esas heridas y seguir adelante con mi vida. Hace un par de años me enteré por casualidad que mi madrastra murió tras una larga enfermedad. No sentí pena ni lástima alguna por ella, pero al menos representó un cierre a ese amargo ciclo de mi existencia. Ahora soy un hombre nuevo, rehecho y forjado a prueba de fuego después de todas esas experiencias. Miro al futuro sin ataduras del pasado ni rencores que cargar. Lo único que lamento es no haber podido despedirme de mi padre como se merecía. Pero tengo la fe en que, donde quiera que esté, ya no porta más sufrimiento alguno.